Escritura, acompáñenme por favor. Vamos a nuestra serie Fundamentos. Esa es la serie que tocamos los días jueves, construyendo una vida perdurable. Los fundamentos de Dios, las bases bíblicas, la doctrina fundamenta y construye en el creyente vida saludable. Y hoy vamos a introducirnos en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Acompáñenme por favor a la escritura. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces, oiga eso, por favor póngale atención a ese pasaje. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Esta noche vamos a hablar acerca de los pactos de Dios. ¿Por qué de los pactos de Dios? Porque en diferentes tiempos el Señor ha hecho uso de pactos para poder relacionarse con el ser humano que ha logrado romper todos los pactos que Dios le ha propuesto, por supuesto. Pero cada uno de los pactos del Señor en los diferentes tiempos han reflejado la voluntad divina de no desechar al hombre ni destruir al hombre, sino más bien tener misericordia, amarlo y rescatarlo de las malas decisiones que el ser humano ha tomado. En la historia nosotros podemos ver diferentes tiempos. Algunos le llaman eras, algunos otros teólogos le llaman dispensaciones. Y es interesante ver la historia y algunos dividen la historia en tres tiempos. Bíblicamente dividen la historia en tres tiempos. Número uno, la primera edad o la primera etapa le llaman la edad patriarcal. Y esa etapa es desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés. Fíjese, a esa etapa le llaman la edad patriarcal. Es donde el Señor hacía tratos con patriarcas: Adán, Noé, Abraham. Esos fueron patriarcas del Antiguo Testamento, y con ellos Dios hizo un pacto con ellos. Después vino otra edad, cuando Dios ya no hizo un pacto con una persona y por supuesto con su descendencia, sino que hizo un pacto con un hombre que se convirtió en un pueblo y una nación. Jacob se convirtió en Israel, y su descendencia y sus tribus se convirtieron en un pueblo que no era pueblo, en una nación que no era nación. Y entonces hizo Dios un pacto con la nación de Israel, y a esa edad o a esa dispensación le llaman la dispensación mosaica. ¿Por qué la dispensación mosaica? Porque a Moisés le dieron las leyes para ese pueblo, le dieron el pacto para ese pueblo. Entonces esa es otra edad, otra dispensación: la dispensación de los patriarcas, la dispensación mosaica, y la tercera dispensación se conoce como la edad cristiana, la era cristiana, la dispensación cristiana, que es la que nosotros estamos viviendo hoy. Fíjese, la primera dura desde Adán hasta Moisés. La segunda dura desde Moisés hasta Cristo.
La edad mosaica es desde Moisés hasta Cristo. Y la era cristiana dura desde Cristo hasta nuestros tiempos. Nosotros estamos en la dispensación de la era cristiana. Entonces, algunos otros estudiosos la dividen en más dispensaciones y más tiempo, pero esta me parece la más sencilla y la más entendible. Los tres tiempos se logran ver bien y se logran ver con claridad en la palabra. Bye. Ahora bien, en cada uno de esos tiempos, porque fíjese que Hebreos dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo, dice Hebreos que leímos, Dios habiendo hablado en otro tiempo a vuestros padres a través de los profetas. Fíjense, o sea, Dios usaba diferentes medios para revelar su plan, y en esos planes aparecieron los famosos pactos. De esos pactos son los que vamos a ver hoy, y va a ver cómo uno a uno los pactos el hombre lo ha ido quebrando y destruyendo. Por eso el último pacto, el pacto en Cristo, el nuevo pacto, no se lo dejó al ser humano, sino que lo realizó Jesucristo. Él cumplió el pacto con Dios. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha cumplido todo el pacto. Por eso, en el nuevo pacto, no se nos exige a nosotros cumplir el pacto de la ley, sino porque Cristo lo cumplió y nosotros nos metemos bajo la fe en Cristo. Entonces, de esa manera es que nosotros cumplimos el pacto, porque Cristo lo cumplió, pero nosotros jamás lo hubiéramos logrado cumplir, nosotros tampoco. Bueno, pero de eso vamos a hablar, si Dios nos ayuda. Del último pacto, del nuevo pacto, lo vamos a ver la próxima semana. Hoy quiero hablarle de los otros pactos. Acompáñenme, por favor. Primero vamos a definir la palabra pacto. Definámosla. ¿Qué entiende usted por la palabra pacto? ¿Usted hizo algún pacto alguna vez, hermano? Aleluya. ¿Hizo usted algún pacto? A veces se hacen pactos en las juventudes, en la niñez. Te prometo que no te voy a olvidar. A los 2 meses ya no se acuerda, ya no se acordaba de ese. Sobre todo cuando uno estaba niño y de repente apareció que con novio. Eso no debería de ser. Pero yo te prometo que no te voy a olvidar. Te prometo. Hacen pactos que jamás cumplen. Quedan amarrados entre ellos por andar haciendo eso. Pero bueno, ese es otra historia. Pero la palabra pacto, fíjese bien, la palabra pacto en la palabra griega significa convenio, acuerdo. Es un contrato que compromete a ambas partes. Fíjense, ese es un pacto. Es como cuando uno firma un contrato. El contrato de compra y venta es un pacto. Ese es un pacto. Cuando uno firma el acta de matrimonio, aleluya. Se lo recuerdo porque el sábado vamos a hablar de eso. Digo yo, pues, al menos del matrimonio. Pero firmamos un pacto ahí. Un pacto donde ambos se comprometen. Pero entonces el pacto de Dios es un convenio. Es un contrato que tiene 2 elementos que me interesan que usted y yo reconozcamos. Primero, que el pacto, la iniciativa siempre de los pactos de Dios y el hombre, siempre ha sido iniciativa de Dios. Jamás ha sido iniciativa del hombre. El hombre nunca ha querido hacer pactos con Dios. Ha hecho pactos con el diablo. Ha habido gente que ha hecho pactos con el diablo, hermano.
al menos con algún espíritu, algún demonio. Pero los pactos de Dios con el ser humano siempre han sido iniciativa de Dios, y eso nos enseña una tremenda verdad: que el hombre es incapaz de mantener y hacer un pacto. El único que puede, hermano, hacerlo y cumplirlo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vale, sigamos un poquito más. Fíjese que pacto también quiere decir un convenio, ¿verdad? Quiere decir un contrato que compromete a dos personas. Quiere decir entonces que en todos los pactos Dios ha otorgado bendición y beneficios, pero también ha exigido algo que el ser humano siempre lo ha quebrado. La obediencia, por ejemplo. La obediencia siempre lo ha quebrado el ser humano. El sujetarse a las leyes de Dios las ha quebrado el ser humano. El someterse a la voluntad divina lo ha quebrado el ser humano. Pero note por favor que este pacto que Dios hace, en los diferentes pactos, siempre hay un compromiso de dos partes: de Dios y del ser humano. Ahora, obviamente, el hombre es el que siempre ha quebrado los pactos. Acompáñame a Génesis capítulo 9, versículo 11 al 13, y veamos el primer pacto, al menos de los que vamos a estudiar nosotros. Vamos a ver el pacto con Noé. Fíjense, el pacto con Noé. Este pacto fue con Noé y su familia, porque todos los demás no quisieron el pacto. Les ofreció salvación, les ofreció rescate el Señor, pero no lo quisieron. Génesis capítulo 9, versículo 11 al 13. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré, oiga esto, hermano, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Usted sabe de qué arco se refiere ahí, hermano? Está hablando del arco iris. Qué hermosura de señal divina que Dios estableció en el cielo. Cada vez que llueve, o al menos en algunas ocasiones, cuando llueve y el sol refleja esa lluvia, aparece un arco en el cielo. Y ese arco es la señal del pacto de Dios que Dios hizo con el ser humano, para recordarse que Él prometió al hombre no exterminarlo a través de diluvio. Aleluya. Eso quiere decir que podemos estar en paz, que no va a ser por diluvio que se va a ir la tierra. Aleluya. Pero ¿cómo es el ser humano? Que esa señal ahora es una burla. Aleluya. ¿No le parece? El ser humano agarró esa señal y la usa como una burla hacia Dios. La usa como una burla al Evangelio, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque están haciendo de algo, no que lo que aparece ahí es divino, pero es una señal que el Señor dejó. No que vayamos a honrar nosotros el arco, ¿verdad? No se trata de eso. Pero cada señal que aparece en el cielo nos recuerda que hay un Dios creador en el cielo que manda una señal para el ser humano diciendo: aquí estoy yo, el que les prometí que los voy a guardar, que no los voy a destruir. Pero ¿cuál era entonces la condición para Noé? Porque yo quiero que note esto.
El pacto se lo hizo a Noé, que ya era el sobreviviente de la destrucción del diluvio. Ya era el sobreviviente. Y su familia, 8 en total. Su esposa, 3 hijos y las tres sí eran. Aleluya. Porque no eran las nueras, eran las que sí eran. Entonces esos eran los 8. Noé, su esposa, 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Esos eran. Qué poquitos, hermano, con los que Dios arranca, pero Dios tenía un plan para ellos. El plan era exactamente como el de Adán. Los voy a rescatar de esta maldad que hay en el hombre. Destruyó toda la tierra, todo ser viviente fue destruido, fue muerto. Y con ustedes voy a arrancar un nuevo planeta, una nueva tierra. De la descendencia de ustedes van a ser mis hijos y todo eso. Así era el plan. Igual que con Adán, era igual que con Noé. Ya con algunas deficiencias Noé por causa del pecado de Adán. Pero resulta, hermano, que en medio de los hijos de Noé todavía llevaba el pecado por ahí uno. Aleluya. Y entonces, en lugar de cumplir el pacto, transgredieron el pacto. Fíjese. Entonces, pero el pacto de Noé buscaba, hermano, buscaba la restauración familiar, buscaba la restauración del hogar, buscaba la restauración de una nueva familia, de una nueva raza. No porque fuera diferente a la de Adán, sino una nueva que iba a sobresalir de todo el diluvio que había habido. Sin embargo, si usted estudia, después de Noé empiezan a haber caídas otra vez, y a haber caídas, y a haber caídas, y a haber caídas. Porque el ser humano es propenso a romper los pactos. Entonces el pacto con Noé se rompió por el mismo ser humano, no por Dios, sino por el ser humano. Hasta que llegamos a los tiempos de Abraham y Dios hace un nuevo pacto. Déjeme decirle algo antes de pasar al pacto de Abraham. En el pacto de Noé, Dios quería mostrar su misericordia a la humanidad. El deseo de Dios era mostrarles que Él estaba dispuesto a preservarles la vida y a no destruirlos. Eso es lo que refleja el pacto de Noé. Yo no quiero destruirlos. Yo no estoy intentando destruirlos. Yo hago un pacto y les pongo una señal. Y cada vez que vean esa señal, recuerden mi deseo de no destruir a la tierra. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Me está siguiendo la idea? Eso es lo que reflejaba el pacto. El deseo de Dios de preservar la vida. El deseo de Dios de no destruir. El deseo de Dios de tener misericordia con el hombre. Pero obviamente Noé, su descendencia, alguna de la descendencia de Noé, hizo totalmente lo contrario. Pecaron contra Dios. Hasta que llegamos a los tiempos de Abraham. Y Dios hace otro pacto. Génesis 22, 15 al 18. Hay otro pacto aquí. Es el pacto abrámico, el pacto con Abraham. Y este pacto también refleja otra verdad de Dios. Mire esta verdad. Génesis 22, 15 al 18 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. Mire, hermano, mire por favor esto. Dios promete y jura, si puedo usar la palabra porque ahí está, y jura por Él mismo, como diciendo: las promesas que yo les estoy dando jamás van a ser quebradas de mi parte, jamás van a ser quebradas. Este pacto llevaba el sello de Dios.
llevaban la promesa de Dios inviolable. Tenía que cumplirse y se sigue cumpliendo hoy. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia con las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto, ¿qué dice, hermano? Obedecisteis a mi voz. Hace un pacto con Abraham, lo sella con su nombre, con su juramento, lo sella. Y en este pasaje ya el Señor está confirmando el pacto, porque el pacto se lo hizo en el capítulo 15. En el capítulo 15 de Génesis, Dios le habló a Abraham y le dijo: Abraham, a tu descendencia daré esta tierra, y le hizo la promesa. Pero en el 22 le confirma el pacto. ¿Y sabe por qué se lo confirmó? Se lo confirmó porque probó Dios a Abraham. ¿Y sabe cuál fue la prueba? Le pidió a su hijo, a su único hijo, aunque él tenía otro hijo con Agar, la egipcia, Ismael, pero ese era un hijo que no lo había planeado Dios. Ese lo planeó Abraham y Agar. No era parte de la promesa de Dios, de la línea de la bendición. Pero Dios le dijo: dame tu hijo, dame tu hijo, llévalo al monte Moria. Y hermano, diría yo que ante tal petición cualquiera de nosotros se hubiera rehusado. No sé si usted, pero yo pienso que yo me hubiera rehusado, hermano. Yo no sé si usted hubiera sido como Abraham, pero yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hubiera dicho: mañana, ¿qué? Que te dé mi hijo, que te dé esta guapura, aleluya, que te dé este muchacho, el primero. No, eso no me suena, Señor. Yo puedo hacer lo que tú quieras, pero ¿se ha dado cuenta que a veces nos prueba Dios con cosas que son las más valiosas de nuestra vida? Porque es fácil dar lo que uno no ama. Lo que uno no ama lo da, hermano, pero rápido. Eso, mire, tal vez la expresión y el ejemplo que voy a poner tal vez no sea tan bueno, pero sucede. Mira, hermano, fíjese que vamos a hacer donaciones. Traiga alguna donación. ¿Qué va a buscar uno al closet, hermano? Aleluya. ¿Qué es lo que va a buscar uno al closet? ¿Va a buscar su mejor traje? ¿Va a buscar sus mejores zapatos? ¿Su mejor ropita? La agarra y dice: que es la que más quiero, esta la voy a dar. No, hermano. Va a ver la que ya no le queda, la que ya tiene tiempo de estar en el armario y ya no la usa. Va a ver la que está buena, pero es que tenía cierta mancha por ahí, y esa manchita no se la pude sacar. Mejor que la use alguien que la necesita. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es que estamos dando lo que ya no amamos, o por lo menos lo que amamos poco. Eso es lo que entregamos. Pero Dios probó a Abraham, y lo probó con lo que más amaba, su hijo unigénito, a Isaac, al que le habían dicho: de tu descendencia voy a hacerte grande en la tierra, tan grande como el cielo, el firmamento mismo. Cuenta las estrellas y mira cuántas hay, si las puedes contar. Así será tu descendencia. Pero lo probó Dios.
Quiere decir entonces que en los pactos Dios prueba. ¿Cuántos dicen amén? En los pactos Dios prueba. Y de hecho la Biblia dice que Dios, hermano, bendijo a Abraham porque él sabía, dice, que iba a trasladar la palabra de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos. O sea, Dios sabe, hermano, a quién llama. Dios sabe a quién escoge. No lo escoge por ser el mejor, lo escoge porque sabe que ese que escogió se va a agarrar de la mano del Todopoderoso y lo va a obedecer. Lo va a obedecer no con sus fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Dele un aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire pues, ¿a cuántos nos escogió Dios? ¿Lo ha escogido Dios? Entonces te va a probar Dios. Nos va a probar Dios. De una o de otra manera nos va a probar el Señor. ¿Para qué? Para ir cumpliendo su promesa en nuestra vida. Y a veces las pruebas que Dios hace es sobre las cosas que más amamos. Debemos meditar en eso porque es parte de los pactos del Señor. Bueno, pasemos al otro. Pasemos al tercero que vamos a ver hoy. Y es el pacto con Israel. El pacto mosaico. No porque el pacto lo hizo con Moisés. El pacto lo hizo con Israel. Pero Moisés fue el líder, el mediador de ese pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Sí me doy a entender, hermano? Se llama el pacto mosaico, pero no es que lo hizo con Moisés. Dios lo hizo con Israel, pero Moisés fue el mediador de ese pacto. Éxodo capítulo 19, versos 5 al 6. Veamos, estamos viendo historia, hermano. Historia, pero que refleja, desde el inicio, refleja la voluntad de Dios de preservar, la voluntad de Dios de salvar. Me salté una parte aquí. Déjeme, guarde Éxodo 19. Voy a volver a Génesis. Me salté algo importante aquí. 22:18 de Génesis. Quiero mostrarle que en el pacto con Abraham, Dios reflejó su deseo de bendecir a todas las familias de la tierra. Eso es el anhelo de Dios en ese pacto. Dice Génesis 22, verso 18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Ahí está. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vaya. Entonces note que en el pacto con Abraham, en el pacto con Noé, Dios reflejaba su deseo de preservar la vida y de no destruir al hombre. Pero en el pacto de Abraham, Dios refleja su profundo anhelo de que las familias que estén bajo ese pacto sean familias bendecidas, sean familias prósperas, sean familias restauradas en el Señor. Y yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero nosotros estamos incluidos en ese pacto de Abraham, porque maravillosamente los pactos que Dios hizo no fueron anulados, sino que fueron traspuestos por otro pacto mayor. Por eso usted encuentra en el pacto mosaico, en el pacto con Israel, Jesús vino a cumplir toda la ley. Yo no vine a abrogar la ley, dijo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no vine a anular la ley. Yo vine a cumplirla y a hacer un nuevo pacto que cubre todos los pactos de la tierra,
pero este nuevo pacto es mejor que todos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermano? Entonces los pactos no fueron anulados, los pactos fueron absorbidos por un pacto mejor. Por eso nosotros podemos decir, y la Biblia lo dice, que nosotros en Cristo somos bendecidos por el pacto de Abraham. ¿Por qué? Porque no lo anularon, sino que Cristo vino a cumplirlo y absorberlo en el pacto de Cristo Jesús, en el nuevo pacto. Vaya, ahora sí, vamos un poquito más. Vamos al pacto de Israel. Éxodo 19, versos 5 al 6. Aquí hay otro pacto. Note por favor. ¿Por qué tantos pactos, hermano? Porque Dios muestra su deseo de tener una buena relación con el ser humano. Por eso tanto pacto. Por eso cada pacto representaba o enseñaba una faceta más grande del amor de Dios, de la relación que Dios quiere tener. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de la ley de Israel. Y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este es parte del pacto de Dios con Israel. Pero note por favor, si ustedes guardan esta ley, si ustedes guardan este pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, y me seréis un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo. Usted recuerda que el apóstol Pedro dice de nosotros que nosotros somos real sacerdocio, nación escogida, pueblo adquirido por el Señor para anunciar las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo cada pacto tiene que ver con nosotros también? Porque no fue anulado los pactos, fue absorbido por un pacto mayor. Fíjense. Ahora, en este pacto, este es el pacto que se lo dieron allá en el monte Sinaí, donde la tierra temblaba, hermano. El monte Sinaí temblaba. La voz de Dios era como truenos, y las tablas de la ley le fueron otorgadas a Moisés para entregárselas al pueblo. ¿Qué hizo el pueblo, hermano? No había ni bajado Moisés y ya tenía un becerro. Es que el pueblo del Señor somos terribles, hermano. Somos tremendos. No había bajado Moisés con las tablas. Estaba apenas platicando con Josué. Cuando Josué empezó a oír los gritos del pueblo de Israel allá abajo, empezaron a oír gritos. ¿Y sabe qué dijo Josué? Josué dijo: me parece que oigo gritos de guerra, porque era un poco inexperto todavía. Pero Moisés le dijo: no, le dijo, esos no son gritos de guerra, esos son gritos de adoración y de alabanza. Mi pueblo, el pueblo del Señor, se ha desviado. Y cabal, cuando bajó Moisés y bajó Josué, los hallaron haciendo culto, hermano. Aleluya. Los hallaron haciendo culto a un buey, a un becerro. Habían hecho una estatua de oro y lo empezaron a adorar y empezaron a hacer fiesta. ¿Sabe de dónde salió ese becerro de oro? ¿Sabe de dónde salió? Salió de los aretes de oro de las mujeres. Aleluya. De eso dieron los pendientes
fundieron el oro y salió, dice en una versión, otra versión dice, e hicieron un becerro de oro. Mire, hermano, ¿sabe cuándo empieza a adorar uno ídolos? Cuando empieza a desviarse del camino, cuando empieza a oír cosas que no le convienen. ¿Me entendió eso, hermano? Tengamos cuidado con lo que oímos, porque no todo viene de Dios. Debemos de saber qué oímos. Fíjese, hermano, que me encontré en YouTube, aleluya, me encontré aquí un predicador que viera que revíselo bien. No vaya a salir usted haciendo cosas que no, y empieza uno a hacer otros ídolos que no son Dios. Entonces, pero el pacto continuó. Baja Moisés, y Moisés de plano se enojó tanto, Moisés, hermano, que quebró las tablas de la ley, dice la Biblia. Quebró las tablas de la ley y dijo: ahora sí que hicieron. Y mire, hizo unas cosas Moisés, obviamente el Señor, ¿verdad? El furor y el enojo. Dice que fundieron el becerro de oro. ¿Y sabe qué hicieron? Se lo dieron de tomar a las personas. Lo fundieron, lo diluyeron, no sé en qué, hermano. No vaya a creer que en Coca-Cola, en fresco. ¿Qué, hermano? Saber en qué lo diluyeron. Y se lo dieron de beber a las personas. Y ahí murieron un montón. Pero bueno, esa es otra historia. Quiere decir que cuando uno, mira, hermano, por eso la Biblia habla de la idolatría como pecado de rebelión, dice la Biblia. Como pecado de adivinación es la idolatría. Porque se mete hasta los tuétanos de los huesos eso. ¿Por qué cree usted que hay gente que no puede dejar de tener su estampita? Aleluya. ¿Por qué cree que hay gente que no puede dejar su muñeco por ahí? ¿Por qué cree usted que hay gente que no puede dejar ciertas fiestas? Aleluya. Ay, pero es que no puede. Se metió hasta lo profundo del alma y no las puede dejar. Entonces quiebra Moisés las tablas de la ley y va a pedir misericordia allá al Señor. Y mire, hermano, yo no sé de plano cómo Dios tiene aguante, hermano. Y le dice a Moisés: yo los voy a perdonar, les voy a dar la ley, solo que como tú las quebraste, escríbelas tú, le dijo. Ahí está en la Biblia. Las segundas tablas no las escribió Dios. La segunda tabla la escribió Moisés. Escríbelas tú, le dijo. Tú las quebraste. O sea que Dios no le dijo que las quebrara. Como estaba bravo. Es que cuando uno está bravo hace cosas que no convienen, que no debe. Porque Dios nunca le dijo que las quebrara. Entonces, por favor, mire, el pacto de Israel tenía tres funciones. Con esto voy a terminar. El pacto con Israel, la ley, tenía tres funciones. Y tiene las mismas funciones con nosotros, un tanto. Dice, la primera es que la ley de Israel tenía el propósito, hermano, de establecer un gobierno civil en Israel. Usted recuerda que Israel venía de la esclavitud. Ellos no sabían vivir bajo el gobierno de Dios. Entonces la ley era para ordenar sus vidas en las leyes de Dios. Ahora, ¿por qué tiene que ver con nosotros? Mira, hermano, cuando nosotros venimos a la casa del Señor la primera vez, no sabíamos ni qué hacer tampoco, ¿va? ¿O no? ¿O usted ya sabía? Algunos la primera vez hasta no se arañaron. Aleluya. Porque no sabían qué hacer.
salían ahí por la puerta y salían así. Porque no sabían qué hacer. No sabíamos vivir en el reino de Dios. Sabíamos vivir como nos habían enseñado nuestros padres en las religiones pasadas. O sabíamos vivir en las cosas del mundo. Entonces la palabra del Señor o la ley del Señor ordena nuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Ahora usted me dirá, hermano, pero nosotros ya no tenemos aquella ley. Sí, pero tenemos ley. Claro que tenemos ley. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu de Dios. La palabra de Dios es la que nos rige nuestra conducta. Es la que rige nuestra manera de vivir. Pablo dice de esa ley, dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Pero qué fue lo que lo libró? La ley del Espíritu de vida. Entonces hay ley en el Nuevo Testamento, pero es la ley del Espíritu. Ya no son tablas de ley, tablas de piedra. Ahora las leyes de Dios, como dicen en Hebreos en el Nuevo Pacto, dice, las leyes de Dios son escritas en la mente y en el corazón. Así dice, hermano. ¿Pero qué ley? La ley del Espíritu. Porque nosotros, cuando usted y yo decimos, nosotros ya no vivimos por la ley, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a la ley mosaica, a la ley del Antiguo Testamento. Pero no es que seamos gente sin ley. Somos gente de ley del Espíritu. Y esa ley todavía nos rige y nos corrige la manera de vivir. Y si no, mire todo lo que tenemos que ser corregidos, hermano. Antes vivíamos en la mentira. Decíamos mentira por todo. Antes vivíamos hurtando. Por eso Pablo dice, el que robaba, no robe más, dice. Y algunos de vosotros erais esto, decía, empieza a hacer la lista, hermano. Así vivíamos, sin Dios y sin ley. Pero ahora que estamos en Cristo, somos regidos por la ley del Espíritu de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Entonces la ley sirve para ordenar nuestra vida. Fíjese que la segunda razón es que la ley sirve para enseñar y convencer a los hombres de pecado. Para eso sirve la ley. La ley, eso está en Romanos 7:7. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, dice Pablo, porque tampoco conocería la codicia si la ley no lo dijera. Entonces la ley señalaba el pecado. No codiciarás, no matarás, no hurtarás, no robarás. Y entonces Pablo dice, yo conocí el pecado por causa de la ley. La ley señalaba el pecado. Ahora, la ley del Espíritu también hace exactamente lo mismo. ¿No es el Espíritu el que te hace sentir mal cuando has pecado? ¿Verdad que sí? Ahora ya no lo puedes leer en la Biblia, porque en la Biblia está también las cosas que no nos convienen. Tal es así que Pablo dice, todas las cosas no son lícitas, pero no todas las cosas te convienen. Ahora, pero resulta que el Espíritu que está dentro de nosotros nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo lo hace? Por su Espíritu. Dices una mentira y el Espíritu te reprende. Haces una mala mirada y el Espíritu te reprende. Te agarraste lo que no era tuyo, aleluya, y el Espíritu te reprende. Anda, déjalo. No, pero si solo es un lapicero, anda, déjalo. El Espíritu. La cajera se equivocó y te dio $10 más. Gloria a Dios, dice.
La bendición del Señor. No, 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 vaya a dejarlo. Vaya a dejarlo porque a la cajera se lo van a cobrar. Cuando le hagan corte de caja, le va a salir faltante. Pero el que no tiene el Espíritu, o al que el Espíritu no le da libertad, sale de la puerta diciendo: Dios me bendijo. ¿Cómo me bendijo Dios? Cabal sabía. Dios sabía que necesitaba los $20. No es cierto, amado. Si el Espíritu de Dios está en ti, el Espíritu de Dios te va a decir: devuélvelo. Devuélvelo. A algunos les cuesta devolverlo, pero lo devuelven. Ya eso es un buen paso. Ya la próxima vez vamos a ser más sensibles a la voz del Espíritu. Pero entonces note, por favor, la ley servía para ordenar nuestra vida. La ley servía para señalar el pecado. De la misma manera hoy, el Espíritu te convencerá, dice al mundo, de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu lo hace. Y la tercera razón, la ley servía, fíjense bien, la ley servía para hacer caer la idolatría en el hombre. Por eso uno de los mandamientos de allá del Antiguo Testamento es: no te harás dioses. No te harás dioses ajenos, no harás imágenes. Y la iglesia lo sacó del decálogo, ¿va? La iglesia católica lo sacó del decálogo y no dejó esa parte. Pero dentro de las tablas de la ley está eso. O algunos lo interpretaron, digo, no te harás de imágenes extrañas, pero de Dios sí te puedes hacer imagen. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿Cómo nos hacemos imagen de Dios si Él es espíritu? ¿Verdad? Vale. Pero el punto es que fíjese, hermano, que la ley buscaba. Usted recuerda que Israel venía de un pueblo idólatra en Egipto. Eso era lo que sabían hacer. Por eso, ¿usted cree que por eso, por qué cree que le salió un becerro ya haciendo una estatua de los pendientes de oro de las mujeres? ¿Por qué le salió un becerro? Porque eso era lo que habían visto en Egipto. Ese tipo de imagen es lo que habían visto en Egipto. Entonces venía arraigados en ellos la idolatría. Cuando usted y yo nos convertimos al Señor, yo no sé si usted fue idólatra, hermano, no lo sé. No sé si usted nació en cuna cristiana, pero quizás la mayoría de nosotros nacimos en un cristianismo, entre comillas, en un cristianismo idólatra. Andábamos aquí, aleluya, andábamos en la cartera, teníamos en la casa, prendíamos velitas aquí, velitas allá. Yo no sé dónde nació usted, en qué vivió de la religión que teníamos. Entonces la ley de Dios persigue romper toda idolatría de nuestra vida y reconocer que solo Jehová es el Dios que hizo el cielo y la tierra. Eso perseguía la ley. Romper toda idolatría del pueblo y que reconocieran que solo Dios es uno solo. El Espíritu del Señor por eso siempre nos señala a Dios, siempre nos está llevando a Dios, siempre nos está instruyendo que corramos hacia Dios. ¿Por qué? Porque el anhelo del Espíritu es que nosotros tengamos un solo Dios sentado en nuestro corazón, el Dios que hizo el cielo y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Yo termino, vamos a un texto y terminamos. Deuteronomio capítulo 18 verso 15, si gusta ponerse de pie, y así lo concluimos mientras mis hermanos músicos se vienen adelante. Concluimos con este texto.
Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Aunque la ley de Moisés tenía duración, era una duración temporal. Todos los pactos antiguos, algunos hablan de pacto de Adán, pacto de Noé, pacto de Abraham, pacto de David, ¿cómo no? Pacto de Moisés. Pero fíjese que en Deuteronomio 18:15, en la misma palabra que le dan a Moisés, le dicen: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. ¿Sabe de quién está hablando ahí? Está hablando del Cristo que habría de venir. A Moisés le dieron las leyes, le dijeron: para esto va a servir, para esto, para esto, para esto, para esto. Pero también le dijeron: Moisés, después de ti voy a levantar a otro profeta, a otro hombre que salga de en medio de tus hermanos, y a ese profeta es al que ustedes van a tener que oír. Es la venida del Cristo y la venida del nuevo pacto, del nuevo y último pacto. Porque ya no hay otro pacto después del de Cristo. Ya no hay otro. El que vino, el pacto que vino a través de Jesús, es el último, el mejor, el nuevo, y el que meterá a su pueblo hasta la eternidad en el cielo. ¿Qué he tratado de decirle hoy? Dios toda la vida y toda la historia ha hecho pactos con el hombre. Dios hizo un pacto con usted a través de Cristo. Hizo un pacto. Lo vamos a desarrollar la próxima semana. Pero usted es gente que está, tal vez se oiga extraño lo que voy a decir, pero usted es gente que tiene pacto. Usted está pactada con Dios, hermano, a través de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con ese pacto? Porque todos los pactos anteriores fueron quebrados por el hombre. ¿Qué vas a hacer tú? Ahora que tienes tú la oportunidad y el pacto que tienes, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a quebrar también, como lo han hecho generaciones? ¿O te vas a agarrar bien de Dios a decirle: Señor, yo no me suelto del pacto que es en Cristo Jesús? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y yo quiero invitar esta noche los que quieran venir aquí adelante a decirle: Señor, yo no quiero violar tu pacto. Yo no quiero perder tu pacto, Señor. Véngase. Véngase adelante. Véngase adelante. Venga a confirmar ese pacto. Venga a decirle: Señor, yo no me quiero desviar del pacto que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Yo no quiero desviarme del pacto que ganó Cristo en la cruz. Confío en tus promesas, descanso en tu Aleluya. Por tu gracia estoy. Venga a hablar con Dios esta noche. Venga a hablar con el Señor. Dios de paz, que guardas tus Venga a firmar su vida en Dios, que cumples tu palabra, para que no te muevas ni a izquierda ni a derecha, sino que permanezcas Dios firme. de pactos,
confío en tus promesas. en el Dios que te salvó, Descanso en tu palabra. en el Dios que te rescató Por tu gracia estoy de la vana manera de vivir aquí. y te dio nueva vida, Dios de pactos, te dio nueva esperanza. guardas tus promesas, que cumples tu Te ha bendecido palabra. Dios con la bendición que le dieron a Abraham, porque en ti serán Dios benditas de pactos, todas las familias de la confío en tierra. tus promesas. Las familias que creen en el pacto de Dios, Tu palabra, las familias que creen en Cristo serán restauradas. Las familias que abrazan su palabra, su ley y su espíritu. Que guardas tus promesas, Aleluya. que cumples tu palabra. Oh, sí, Señor. Guías mi destino. Dios de Oh, paz, sí, Señor. confío en tus promesas. Descanso en tu palabra. Eso es. Por tu gracia estoy Eso es. Díselo. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas. Confía en las promesas de Dios. Tu palabra, Confía en ese nuevo pacto. gracias estoy. El pacto de Cristo. El nuevo pacto. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu Sí, Señor palabra. Jesús. Por tu gracia estoy. Levante un momento sus manos al Señor. Hoy es una buena noche para revisar cómo estamos caminando en este nuevo pacto. Hoy es una buena noche para revisar cómo nos estamos comportando en este nuevo pacto. Y si tú quieres cumplir este pacto, no vas a poder. Pero Cristo ya lo cumplió por nosotros. Lo que usted y yo debemos hacer es abrazar sin soltar la vida de Cristo. Abrace a Dios y dígale: Señor, no te suelto. Como Jacob hizo con el ángel de Jehová, diciéndole: Señor, no te suelto hasta que me bendigas. No suelte a Dios. Aunque a veces le parezca difícil el camino, no suelte a Dios. Aunque a veces se sienta debilitado, no suelte a Dios. Siga creyendo que el Dios de pactos ha hecho un pacto con nosotros. Y como Él es el que lo cumplió, ese pacto jamás será quebrantado, porque Cristo lo cumplió en la cruz del Calvario. Padre, bendice esta noche a tu pueblo.
para que seamos un pueblo fiel, para que seamos un pueblo perseverante, un pueblo, Señor, que no se aleja ni abandona tus caminos, un pueblo que permite que el Espíritu se mueva en su interior y le dé la fuerza, la habilidad, la capacidad de poder seguir adelante en sus vidas. Padre, bendice a tu pueblo esta noche. Bendice a tu pueblo, Señor, y derrama sobre cada vida la unción de tu Espíritu y la palabra quede escrita en lo profundo del corazón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor, Señor, porque todo lo pedimos en el bendito nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Aleluya.